Es la hora de los hornos y no se ha de ver más que la luz, dejó escrito José Martí. Y la hora de los hornos es justamente el título de una película realizada durante 3 años en la clandestinidad por los cineastas argentinos Fernando Pino Solanas y Octavio Getino. La hora de los hornos se estrenó en 1968 en la Muestra Internacional del Cine Nuevo en Pesaro, Italia. Multipremiada y prohibida por todos los dictadores de la época, La hora de los hornos es un documental que reflexiona sobre la situación sociopolítica de la Argentina entre 1945 y 1968. Y en ciertos momentos, el espectador en esas 4 horas de documental se está asomando a la situación de toda América Latina, de toda la América Latina de entonces. 51 años después, y a tenor con lo que acaba de ocurrir en Ecuador y lo que ahora mismo sucede en Chile, valdría preguntarse si estamos ante la hora de los hornos o de los vándalos. Lo de Chile es la revancha de la ultraizquierda o la rebelión de los que están hartos de vivir apenas en la periferia de la sociedad. ¿Hasta qué punto estos disturbios que han dejado unos 11 muertos corrobora la idea de que Chile está a punto de convertirse en un país desarrollado incapaz de enfrentar la inequidad social? ¿O será algo mucho más simple y preocupante? Como por ejemplo, la manifestación de grupos que consideran la violencia extrema como el único método que propicia el cambio social. ¿Se podrá seguir hablando del modelo chileno de desarrollo? Será el primer tema de análisis en el programa de hoy. Y tras pasar por Bolivia, que cuesta creer y entender lo que acaba de pasar, lo que está pasando en este instante, haremos pausa en México. Porque ni los más audaces se atreven a pronosticar cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador va a poder resolver la peor crisis de su gobierno. López Obrador es ahora mismo la criatura y el receptor de todas las críticas posibles, de todas las burlas posibles, y hay una pregunta que ronda. Después de lo que ha pasado en Culiacán, después que tuvo que liberar a uno de los hijos del Chapo, en el México de hoy, ¿la delincuencia organizada tiene patente de corso? ¿El gobierno de López Obrador ya está a merced del cártel de Sinaloa? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Bueno, la verdad que las últimas horas han sido tremendas en medio mundo. La gente ha salido a las calles a protestar en Colombia, en Haití, en Hong Kong, en España, en Irak, en el Líbano y en Chile. Bueno, en Chile el presidente Sebastián Piñera dice que la guerra es, y cito, contra un enemigo poderoso e implacable. A esta hora ya el tercer toque de queda está vigente en Santiago y en buena parte del país. Darío Klein, enviado especial, está al tanto de todo lo que está pasando en Chile en estos momentos. Darío, buenas noches, adelante. ¿Me escuchas? Hola, Camilo, te estoy escuchando, sí, ¿cómo estás? Camilo, bueno, como está por adelante. Estar viendo, estamos aquí, ahora esto es la Alameda, la conocida y emblemática Alameda de Santiago de Chile, habitualmente repleta de coches, y ahora, si la estás pudiendo ver, está totalmente vacía. Nosotros estamos en la mitad de la calle, aquí en pleno centro, enfrente nuestro la Iglesia San Francisco, también un emblema de Santiago. Ahora estamos en pleno toque de queda. La ciudad ahora está más tranquila después de una jornada de protestas por toda la ciudad y de mucha represión también, de gases lacrimógenos, de disparos que no fueron al cielo, sino que fueron a ras del piso, de perdigones y de carros lanzagua. Una jornada que sin embargo fue la más pacífica desde que empezaron estas manifestaciones, estas protestas. Los manifestantes eran la mayoría estudiantes, congregados y convocados por la Comisión de Estudiantes de Chile,
Y bueno, la protesta en sí misma fue pacífica, pero hubo momentos en los que los carabineros, apoyados por los militares, quisieron impedir determinados movimientos y sin avisar empezaron a disparar gases lacrimógenos contra manifestantes, periodistas y todos los que estábamos ahí. El presidente Sebastián Piñera esta noche dio un mensaje a la nación, un mensaje en el que se esperaba que podía anunciar algún tipo de cambios de gabinete, que podía hacer algún tipo de referencia a alguna de las demandas que tienen que ver con cambios en las pensiones, en la salud y algunos otros temas que están reclamando los manifestantes. Sin embargo, no hizo referencia a nada de eso y sí anunció un plan de reconstrucción de algunas de las cosas que han sido destrozadas durante estos días de protestas, como sobre todo lo más importante, la línea de metro, ¿no? La línea de metro de Santiago que está sin funcionar, la mayoría de las estaciones han sido incendiadas y solamente algunas, la línea 1, que es la que llega precisamente al centro, está funcionando, pero no en todas las estaciones tampoco. Esta es la situación hasta ahora, Camilo. Como verás, esto es una ciudad fantasma. En este momento el centro de Santiago es una ciudad fantasma. Darío Klein, muchísimas gracias. Si hay novedades, reconectaremos contigo enseguida. Muchísimas gracias. En Chile, saludo a Mauricio Rojas, exministro de Culturas de Chile, escritor, coautor de Diálogos de Conversos, que es uno de los libros más honestos que he leído en los últimos años. Rojas es además profesor asociado a la Universidad de Lund. Bienvenido, Rojas. ¿Cómo estás? Gracias, Camilo. Un gusto estar contigo. Igualmente. En la mesa de análisis está aquí en CNN Miami el doctor Eduardo Gamarra, que es escritor, es politólogo, es profesor de Relaciones Internacionales en la Florida International University y además consultor internacional. Bienvenido, señor Gamarra. Un placer estar contigo. Así que esto va a dos voces. Voy a comenzar contigo, Mauricio, pero antes datos para entender mejor lo que estamos hablando. Chile tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina. Más de $20,000 per cápita, con el crecimiento económico estimado para este año de un poco más. El crecimiento para este año es de 2,5 del Producto Interno Bruto, que es por encima del promedio regional, muy por encima, y con una inflación de apenas 2% bajo el rango meta. Mi pregunta es, Mauricio Rojas, ¿el problema de fondo es el precio del metro o la inequidad del país o simplemente la manipulación que ciertos sectores de la ultraizquierda a la que están sometidos ciertos sectores de la ultraizquierda que han propiciado esta crisis sin precedentes? Mira, indudablemente que en la sociedad chilena, que tal como tú dices ha tenido un desarrollo espectacular, hay un descontento. La gente quiere más, mejores pensiones, quiere mejor salud, hay un montón de demandas sociales. Ahora eso es muy distinto de lo que ha ocurrido en los últimos 4 días. El día viernes comenzó la acción de pequeños grupos muy violentos, muy radicalizados, que condujo rápidamente a una impresionante ola de destrucción de lo que es el corazón de Santiago, que es la red de metro de Santiago. Eso es lo que usa la gente que trabaja, la gente común y corriente, la gente que tiene más ingresos, que usa el auto, por supuesto, el coche. Y eso fue seguido en la noche y el día siguiente, con algo que en realidad no se había visto prácticamente nunca en Chile. Por lo tanto, tenemos una situación generalizada, como en tantas sociedades, de un cierto descontento, de demandas no cumplidas, pero no hay que confundir eso con un movimiento que ha sido desde el comienzo muy minoritario y lamentablemente en la mayoría de sus expresiones muy violento también. Hoy día se informa, el presidente informó ayer en realidad, que la inteligencia militar estaba sosteniendo de que las acciones contra el metro, donde fueron quemadas una multitud de estaciones, eran acciones coordinadas que hablaban de un método común para atacar este centro neurálgico de Santiago. Luego de que el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijera que las protestas en Ecuador y Chile eran apenas la brisita y que ahora viene el huracán bolivariano, Nicolás Maduro, durante un acto en Caracas, le envió el siguiente mensaje al Foro de Sao Paulo, que es un grupo de partidos y grupos de izquierda latinoamericanos creado en Brasil en el año 1990. Maduro dijo esto.
Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Profesor Gamarra, ¿cómo entender esto? ¿Esto es una bravuconería política de Maduro? ¿Una tontería más de las miles que dice Maduro? ¿O en efecto el Foro de Sao Paulo, como ha denunciado el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, es la maquinaria que utiliza el crimen organizado para desestabilizar la democracia en América Latina? Mira, Camilo, yo creo que hay algo de verdad, ¿no? Incluido que puede ser una tontería de Maduro. Exacto. O sea, yo creo que, de alguna manera creo que es una bravuconada de Maduro, ¿no? Yo no lo considero el personaje más inteligente de la región. Sin embargo, yo sí creo que hay, pues obviamente, una intencionalidad que se mueve a lo largo y ancho, particularmente de la región andina, ¿no? Y eso creo que es muy importante señalarlo. Se vio en el Ecuador, por ejemplo, se detectó la presencia de un componente de los famosos colectivos venezolanos. A la vez creo que uno no debe descartar la presencia de otros grupos en otros países. Sin embargo, creo que vincular lo que está sucediendo en Chile directamente con ya sea las declaraciones de Maduro o una acción del foro, sería darle demasiada importancia. Demasiada importancia, y yo creo que más bien lo que decía el profesor Rojas es muy importante. Es decir, Chile sí es un país extraordinariamente próspero en el contexto latinoamericano. Ha venido haciendo las cosas muy bien en los últimos 25 años, en lo económico, en lo social de alguna manera. Pero Chile también hoy en día sufre de lo que sufre gran parte de las democracias liberales y representativas en el mundo. Los políticos no tienen credibilidad, la élite está absolutamente separada de la realidad de su país, hay una enorme concentración de ingreso y eso me parece que es lo que de alguna manera tenemos que entender estas dos cosas. O sea, quiero decirlo más o menos como ese viejo adagio, ¿no? Que solo porque soy paranoico no quiere decir que no me están persiguiendo. Exacto. Yo sí creo que en estos movimientos hay gente que fue a ser violenta en un contexto de manifestaciones por lo general pacíficas. O sea, si esto hace 20 años lo hubiera dicho Fidel Castro, entonces habría que haberle prestado atención. En el caso de Maduro, ¿quién sabe? No sé. Más datos puros y duros. Durante el segundo gobierno de Bachelet, esto es un dato, esto es un hecho. Durante el segundo gobierno, la señora Bachelet, de izquierda obviamente, el pasaje al subte, al metro, subió 80 pesos y no pasó nada. La izquierda prefirió mirar hacia otro lado. Mauricio Roca, la extrema izquierda, ¿crees tú que creó la crisis actual en Chile, como dicen algunos analistas, o no? Indudablemente que el mismo día viernes, cuando comenzaron los ataques a la red de metro, el Partido Comunista, a través de su bancada parlamentaria, y luego el presidente del partido, así como el llamado Frente Amplio, que es la izquierda radical chilena, llamaron inmediatamente a plegarse a estos actos de ilegalidad, con lo cual dieron una señal muy clara de que ellos perseguían un fin político que hoy día se ve cada vez más claro, que es desestabilizar el gobierno. Se está hablando ya de la exigencia de que el presidente caiga de alguna manera. Y estos hechos son muy importantes. Ahora, no son los únicos grupos aquí clave. También se supone que hay grupos de carácter anarquista o simplemente de carácter destructivo, que son los que han destruido la red de metro directamente. Y luego, lo más terrible que se ha visto es la ola de saqueos que se ha producido en cientos y cientos de negocios de Santiago y de las principales ciudades de Chile. Es decir, aquí confluyen muchas fuerzas, desde un descontento generalizado, que no es la parte clave en este asunto, a la incitación a la ilegalidad y el uso de la fuerza por parte de la izquierda radical, al desencadenamiento de este tipo de motines urbanos que son tremendamente difíciles de manejar. Hoy día tenemos un país prácticamente completamente en toque de queda. Así y todo, vemos que siguen los incendios, vemos que siguen los saqueos, porque es muy difícil controlar, por ejemplo, toda una ciudad como Santiago con 7,5 millones de habitantes.
Así que son bastantes factores que están aquí conjugándose, pero lo fundamental no ha sido la parte pacífica, a diferencia de otras partes, y a diferencia de lo que ha sido en Chile en otros momentos, sino que el inicio claramente es el ataque al metro, la violencia, los incendios y los saqueos. Voy a poner publicidad y a la vuelta. ¿Hasta qué punto es cierto que el único causante de todas las desgracias en América Latina es, sobre todo en Ecuador y en Chile, como dicen algunos, es el Fondo Monetario Internacional? ¿Hasta qué punto eso es cierto? Porque es una cantaleta que venimos escuchando desde que éramos pequeñitos, desde que éramos niños. ¿Qué hay de cierto? Debe haber algo de cierto en eso. Lo revisamos después de la pausa. Ganamos una vez más. Atención, si les parece escandaloso lo que está pasando en Chile, el cuarto de al lado se alquila. Lo que está pasando en Bolivia es como mínimo, digno de tenerse en cuenta. En minutos estamos hablando de lo que está pasando en Bolivia en estos momentos. Profesor Gamarra, ¿hasta qué punto es cierto que el único responsable de todas las desgracias de la América Latina sea el Fondo Monetario Internacional, como dice la izquierda más cerril desde hace 30 años? Pues ha sido uno de los grandes mitos que la izquierda en general, pero también sectores nacionalistas, ¿no? Y yo creo que la izquierda tiene ese gran pecado del nacionalismo. ¿Pero todo es falso entonces o el FMI tiene alguna responsabilidad? Mira, el Fondo Monetario Internacional es el prestamista de última instancia. El fondo responde a las solicitudes de los países. No imponen. Exacto, al contrario, más bien lo que hacen es los países cuando se encuentran en situaciones absolutamente precarias, van ante el fondo y le piden, obviamente, primero le piden dinero, ¿no?, para lidiar con una crisis y obviamente como cualquier banco, un banco impone condiciones. De manera que es bastante exagerado decir que el fondo es responsable por las crisis. Las condiciones que impone el fondo son obviamente muchas veces muy difíciles. Por ejemplo, si vemos el caso de Haití, ahora en una condición donde un país que no produce nada y que los obliga a subir los combustibles, sí uno puede hablar de una relación directa ahí, pero al final de cuentas Haití tenía que tomar alguna acción. Lo de Chile, sin embargo, ¿no? Primero que el incremento del costo ha sido relativamente muy bajo, ¿no? O sea, si uno hace una relación de causalidad entre subir el precio del pasaje, ¿no?, en una sociedad como Chile, con estas explosiones y particularmente con el daño que hoy se calcula en más de 300 millones de dólares, ¿no? Yo creo que es exagerar primero la importancia del fondo, que no tuvo nada que ver con esto. El fondo no le dijo al señor Piñera que alzara el precio del transporte. Lo que hizo que se subiera el precio del transporte fue más bien una comisión, ¿no? Una comisión en la que participó inclusive los representantes del pueblo, que son los diputados y senadores elegidos. De manera que hablar de imposiciones externas como justificación para lo que está pasando en Chile es infantil, francamente. Mauricio Rojas, última pregunta. ¿Se podrá seguir hablando a partir de ahora del modelo chileno de desarrollo? Porque digo yo, caramba, si estas cosas están pasando en Chile, que lo estaba haciendo bien, ¿qué queda para el resto de los países que lo hacen mal? Bueno, sin duda que Chile ha cambiado en estos días y yo creo que ha cambiado para siempre. La política chilena también va a cambiar. Creo que esto es un llamado de atención muy profundo, sean cuales sean las causas, de repensar una serie de cosas importantes, de fondo, sin decir que eso sea el motivo directo de lo que ha ocurrido, porque no es así, pero hay que pensar en el tipo de desigualdades que se han creado y que siempre han existido en Chile y en América Latina, pero que hoy día tenemos que resolver. Tenemos que enfrentar una serie de problemas como pensiones, la educación pública, todo eso hay que hacerlo. Sin embargo, para el resto de América Latina, a pesar de lo que ha ocurrido estos días, Chile debiera seguir siendo un ejemplo extraordinario de cómo es posible alcanzar un desarrollo que ningún otro país ha alcanzado. Lo que ha hecho Chile realmente es una excepción. Ahora, lo que está ocurriendo estos días también ocurre en Estados Unidos.
El tipo de motín urbano que estamos viendo en Santiago y otras ciudades chilenas no es tan infrecuente en Estados Unidos. Por lo tanto, tal vez estamos entrando en un tipo de situaciones conflictivas que es más propio de sociedades de altos niveles de ingreso y de desarrollo. Por lo tanto, Chile, no hay que imitar esta parte de Chile, pero estamos entrando en ciertos temas que otras sociedades desarrolladas también enfrentan. Mauricio Rojas, te agradezco enormemente que hayas estado en el programa y estás invitado para venir a Miami a hablar in extenso de lo que pasó contigo y contra ti cuando formabas parte del gobierno de Sebastián Piñera, cuando fuiste ministro de Culturas de Chile. Muchas gracias y buena suerte. Muchas gracias. Doctor Gamarra, Carlos Mesa, el líder de la oposición, ha llamado a una movilización ciudadana para parar el fraude electoral en Bolivia. Y el gobierno de Evo Morales dice que está limpio de polvo y paja, pero la gente no se cree ese cuento. No. Reacción a las primeras informaciones que están emanando de Bolivia, porque parece ser que Evo Morales vuelve. Mira, Camilo, yo vengo diciendo hace mucho que en Bolivia se ha fraguado dos tipos de fraudes. Un fraude normativo, que es básicamente no solo el diseño e interpretación de la Constitución y de sus leyes, hacer referendos y respetar los resultados de referendos que ellos mismos diseñan, crear unas instituciones absolutamente dominadas por Morales. Ese fraude es lo que lleva precisamente a tener un candidato ilegal como Evo Morales, que lleva a estas elecciones en las cuales era absolutamente predecible lo que acaba de pasar hace unos minutos. O sea, no hay sorpresa en la victoria de... Para mí no hay sorpresa. Lo sorprendente más bien fue que Evo no ganó de pleno, ¿no? Porque hasta los conteos rápidos daban una diferencia de apenas 4 puntos entre Carlos Mesa y Evo Morales. Pero se interrumpió el conteo durante un momento, ¿no? Durante 24 horas. ¿Por qué se interrumpió el conteo? Esa es una vieja treta que la hemos visto en muchos países, particularmente en Venezuela. ¿Pero qué razones arguyen? ¿Fallas técnicas? Hay no fallas técnicas, más bien dicen que como empezó el conteo oficial, el conteo que se estaba dando tenía que interrumpirse, pero no explica una serie de otras cosas que estaban sucediendo. Por ejemplo, se descubrieron ánforas, se descubrieron votos en todo el país, en la ciudad de Potosí, en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz. Es decir, un fraude, en mi opinión, monumental. Y lo que va a suceder ahora, que es muy difícil, una vez que se consume el fraude, ¿no?, volver hacia atrás es muy difícil. ¿No les da vergüenza como ciudadanos, como seres humanos, a los perpetradores de estos fraudes en nuestros países? ¿O ellos pasan de eso ya? Mira, yo creo que lo que hay que esperar ahora es qué va a ser la declaración de la OEA, que estuvo ahí, que evidenció, inclusive se puso obviamente en observación ayer cuando se clausuró, cuando se suspendió el conteo. Veamos qué dice la OEA. Bueno, porque ya lo otro que dijo Almagro fue... Almagro es una persona que, al menos en Bolivia, tiene muy poca credibilidad. Pero más allá de eso, ¿no? Evo no tiene 2/3 en el Parlamento, aunque veremos cómo se interpreta este resultado ahora. Y por otra parte, yo creo que todo depende de cómo reacciona la comunidad internacional. Evo va a ser, en otras palabras, usurpador 2 veces. Usurpador como candidato trucho, ¿no?, y ahora como presidente electo de manera fraudulenta. Profesor Gamarra, al margen de lo que estamos hablando, que son cosas serias, una nota a pie de página ligeramente frívola. ¿Usted conoce otro señor con ese nombre de Evo, con el masculino de Eva? Porque primera vez que o sea, que en el caso del presidente, jamás había visto un señor que se llamara Evo. No, y como sabes, yo soy boliviano, tampoco en Bolivia había escuchado. No es común. No es Evo, común, ¿verdad? y se ha especulado mucho de los orígenes del nombre. La verdad es que no conozco en detalle por qué lo nombraron Evo. Bueno, es una nota frívola, pero a mí me gusta mucho la frivolidad como la entendía Oscar Wilde. Profesor Gamarra, muchas gracias. Un placer, como siempre, Camilo. Ojalá podamos hablar en otras circunstancias y con un telón de fondo más distendido, porque la que está cayendo es horrible. Absolutamente. Es horrible. Estamos de vuelta de publicidad y van a reconocer a una de las periodistas mexicanas
más audaces, más valientes y que más sabe de narcotráfico, que va a responder la pregunta que medio México se está haciendo. ¿López Obrador ya está en manos del cártel de Sinaloa? ¿Sí o no? Estamos de vuelta enseguida. Como en América Latina, la mayoría de los legisladores son hombres y son ellos los que han decidido sobre el derecho al aborto. ¿Qué pasaría si el aborto dejara de ser cosa de los hombres? ¿Qué habrían decidido entonces las diputadas, las mujeres en el Parlamento? Muy pronto, aquí en Camilo. Lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Claro que estoy dispuesto al diálogo. Las imágenes forman parte de lo que desde ya debería ser materia de estudio en cualquier curso de ciencias políticas. La batalla campal entre narcos y tropas federales de México en el noroccidental estado de Sinaloa tras la captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán. Con una meticulosidad extraordinaria, los delincuentes aterrorizaron a la ciudad y pusieron contra las cuerdas al gobierno. Resultado: Ovidio Guzmán fue liberado, 8 muertos, 16 heridos, 49 reos que consiguieron escapar de una prisión. Va a poder resolver la peor crisis de su gobierno. La periodista mexicana Anabel Hernández, experta en narcotráfico, nos recibe en algún lugar. Por razones de seguridad no revelaremos dónde. Bienvenida a CNN. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a ti y a tu auditorio. Primera pregunta, Anabel. ¿México ya quedó a merced de los narcos? Bueno, Camilo, por desgracia lo que estamos viendo o lo que vimos el jueves pasado en la capital de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, donde a plena luz del día estos sicarios tomaron control de las principales carreteras que circundaban la ciudad, de las principales calles, tirando balazos por donde quiera para aterrorizar a la ciudad, para tratar de rescatar a este muchacho Ovidio Guzmán López. Es la prueba fehaciente de que efectivamente el narcotráfico en México, particularmente el cártel de Sinaloa, ha tomado control del Estado mexicano. Y debo decir que esto no es actual. Esta descomposición social, esta crisis de la que estamos viviendo, no es algo ni siquiera que se le pueda adjudicar al nuevo presidente de la República, sino es una herencia terrible de décadas de corrupción y de protección gubernamental al cártel de Sinaloa, que ha derivado incluso en esta situación que obliga prácticamente al presidente de México en una muy lamentable conferencia de prensa el viernes 18 de octubre pasado, donde reconoce mundialmente que efectivamente el cártel de Sinaloa ha superado al Estado mexicano y que el Estado mexicano no ha podido combatirlos, no ha podido hacerles frente, y por eso ha tenido que liberar a este joven criminal Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, que tiene una orden de aprehensión girada por la Corte de Columbia, por el Distrito de Columbia, ahí en Washington, D.C., por delitos muy graves como es el tráfico de metanfetaminas, cocaína y marihuana a Estados Unidos. Estamos hablando con la periodista mexicana Anabel Hernández, que es además la autora de Los Señores del Narco, publicado en 2010, una mujer que vive bajo la amenaza permanente de muerte por sus revelaciones sobre el narcotráfico y la corrupción en México. Tú aseguras, Anabel, que el Ejército y la Policía Federal se han convertido en el brazo armado del cártel de Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno de López Obrador, el señor Alfonso Durazo, dice que no hay ningún pacto, absolutamente ningún pacto con el crimen organizado. ¿Qué opinión te merece esta aseveración? Lo que te puedo decir, Camilo, es que en las próximas semanas, será a finales de este año, en diciembre, donde podré publicar mi nueva investigación sobre el cártel de Sinaloa. Tuve acceso al diario escrito por uno de los capos más importantes de esta organización criminal. Y lo que este capo afirma en su diario es toda la mecánica, todo el sistema de corrupción que el cártel ha logrado construir a lo largo de al menos las últimas 4 décadas. En este sistema de corrupción, en esta máquina perfectamente aceitada,
El capo afirma, prácticamente el 99% de los funcionarios de México son corruptos. Han recibido y reciben dinero. El cártel ha sido capaz de sobornar a militares de más alto rango en diferentes épocas de la historia reciente mexicana. Ha pagado sobornos a presidentes de la República. No lo digo yo, lo dicen los propios testigos de la Fiscalía en el juicio del Chapo Guzmán que se llevó a cabo apenas este año en Nueva York. Están las afirmaciones, por ejemplo, de Vicente Zambada Niebla, el hijo del Mayo Zambada, donde en enero de este año, ahí sentado en la Corte de Distrito de Nueva York, afirmó que el cártel Sinaloa paga mensualmente de sobornos solo en Culiacán al menos $1 millón que se reparten entre los jefes militares, entre los jefes de la Policía Federal, ahora Guardia Nacional, entre los jefes de la Policía Federal Ministerial, entre la Policía Judicial y la Policía Estatal. $1 millón es al menos lo que paga solo en Culiacán el cártel mensualmente. Esto nos puede dar un retrato de que independientemente de lo que el secretario de Seguridad Pública pueda o quiera creer, la realidad es diferente. Publicidad y a la vuelta. López Obrador va a repetir la pesadilla de Peña Nieto, Calderón, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de vuelta enseguida. La periodista mexicana Anabel Hernández, experta en narcotráfico, ha recibido esta noche a CNN en algún lugar. Por razones de seguridad no vamos a revelar en qué sitio está Anabel. Anabel, López Obrador dijo a propósito de la chapucería de sus tropas en Sinaloa que la anterior administración, la de Peña Nieto, convirtió al país, y cito, un cementerio. Mi pregunta es, ¿podría repetirse esa situación con el actual gobierno? Hay muchas formas de convertir a un país en un cementerio. Una es utilizando la fuerza pública violenta contra la ciudadanía, como ocurrió en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde el propio ejército, por ejemplo, atacaba a los ciudadanos comunes y corrientes, donde las autoridades participaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por ejemplo, pero también una manera de asesinar a un país y de convertirlo en un cementerio es no haciendo nada y doblando y arrodillándose ante el crimen organizado, como por desgracia fue lo que de cierta manera vimos el jueves de la semana pasada. Si el gobierno de México claudica en su obligación de proteger a los mexicanos, ¿quién los va a proteger? Estamos hablando que en lo Pero que el va del presidente año, dijo que era para salvar vidas. Así es. Estamos hablando de lo que va del año, tan solo en lo que va de este primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, van más de 25,000 personas ejecutadas por el crimen organizado, entre las guerras del crimen organizado, tan solo este año. Esto habla de que, por desgracia, el ritmo de violencia y de impunidad que hay en México sigue estando el mismo que en el sexenio pasado, con un nuevo estilo, que es el estilo de no hacer nada. Me parece que el presidente de la República está planteando un falso debate. Él está diciendo, no voy a usar la fuerza del Estado contra los carteles, quiero amor y no la guerra. Me parece que es un dilema falso, porque hay muchas formas de combatir al cartel de Sinaloa. Efectivamente, usar la fuerza bruta y dispararse unos a otros en la calle no es la única opción, como el señor quiere hacernos creer, y por eso quedamos atrapados en esta impunidad. Hay muchas otras maneras en que el Estado mexicano puede desbaratar el cartel Sinaloa, que es confiscando los millones de dólares que tanto el Chapo Guzmán y su familia como el Mayo Zambada han acumulado durante décadas de tráfico de drogas a Estados Unidos. También ¿Y por qué no lo hacen? Para las cuentas bancarias no se requiere una bala. Esa es la gran pregunta, Camilo. Por eso me parece que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, nos está llevando a un falso debate donde no hay que caer. Es necesario preguntarle, ok, señor, está bien no dispararle en las calles a los carteles, pero ¿qué otras estrategias se está planteando? Hasta el momento no están deshabilitadas ninguna de las empresas que el Mayo Zambada, el Chapo Guzmán utiliza para lavar dinero, para traficar drogas, ninguna. Yo estoy haciendo justamente esta investigación que acompañará mi libro
que será publicado en diciembre. Ninguna empresa está deshabilitada, todas están funcionando, se utilizan para lavar dinero y para traficar droga. No hay ningún funcionario público en este gobierno detenido por la corrupción y por proteger al Chapo Guzmán, ni siquiera de los del sexenio anterior. Ha habido nombre tras nombre, por ejemplo, en el juicio del Chapo Guzmán, quienes recibían millones de dólares en los bolsillos, secretarios de seguridad pública, militares, que coludidos con el cártel los protegieron. Nadie está en la prisión. Entonces, no estamos hablando del debate de balacear o no, agarrarse a balazos o no con los carteles en la calle. Estamos hablando del debate de dónde está la Procuración de Justicia en México, que no existe. Si no existe, definitivamente lo que ocurrirá al final de este sexenio, tristemente, habrá más muertos, más fosas clandestinas, y estos carteles de la droga como el Chapo Guzmán, como el del cártel de Sinaloa, que ahora forman parte de los hijos del Chapo Guzmán, pues seguirá siendo una organización internacional que para el México el costo es las vidas humanas y la tranquilidad de familias como las que vimos. Y toda América Latina, claro. Voy a poner publicidad, querida Anabel, pero saben, como en este programa nos gusta reseñar sobre todo la letra pequeña de la vida, lo que no está en los grandes titulares, a la vuelta, la reacción casi, y lo digo con todo respeto, casi infantil del presidente López Obrador cuando su homólogo estadounidense Donald Trump le dijo: lo hiciste bien, carnal. Ya volvemos. En América Latina la mayoría de los legisladores son hombres, y son ellos los que han decidido desde siempre sobre el derecho al aborto. ¿Qué pasaría si el aborto dejara de ser cosa de los hombres? ¿Qué habrían decidido en los parlamentos las diputadas? Muy pronto, aquí, ese tema en Camilo. Transcurren los últimos minutos de este programa conversando con Anabel Hernández, experta en narcotráfico. Anabel, López Obrador parecía muy satisfecho del mensaje de Trump en el que, según dijo López Obrador, le ofreció su solidaridad tras los sangrientos sucesos en Culiacán. La verdad, lo digo con todo respeto, AMLO parecía un niño satisfecho cuando su homólogo estadounidense le dijo: lo hiciste bien, carnal. ¿Qué te parece eso? Porque yo no entiendo nada. No entiendo cómo Trump le parece bien lo que pasó en Sinaloa. Y no entiendo cómo López Obrador lo dice a los cuatro vientos. Me felicitaron por hacer la tarea. No entiendo nada. Bueno, en primer lugar, me parece que el señor Andrés Manuel López Obrador está tratando de buscar algún tipo de aval ante la sociedad mexicana y se agarra de Trump para decir, bueno, si mi vecino del norte dice que lo hice bien, es que lo hice bien. El problema es que hoy, justamente, el embajador de Estados Unidos en México afirmó que recibió una llamada de Donald Trump donde le dijo que estaba muy preocupado por las debilidades que había mostrado el gobierno de México. Entonces, parece que una cosa fue lo que le dijo a Andrés Manuel López Obrador, según Andrés Manuel López Obrador, y otra cosa lo que hoy está diciendo la prensa, el embajador de Estados Unidos, que dice que su gobierno está muy preocupado por las debilidades del gobierno de México, y con justa razón, me parece. Esta es una pregunta que le hago sobre todo a los mexicanos más informados y más inteligentes, y te la voy a hacer a ti, nos quedan un par de minutos. ¿López Obrador es el presidente que merece México? ¿Es el presidente que necesita México? ¿O es el presidente y punto? Es una pregunta muy difícil. Lo que puedo responder como mexicana, como periodista, es que es el presidente que está desilusionando la confianza que los mexicanos le habíamos puesto. La verdad es que es un presidente que ganó con millones de votos. La gente pensaba que iba a tomar decisiones más correctas respecto al combate al crimen, respecto al combate a la corrupción, respecto al combate a la impunidad, que son las tres cosas que más dañan a México. Y sin embargo, hasta ese momento no hemos visto nada de avances. Anabel Hernández, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Te pido encarecidamente que cuando salga tu próximo libro en diciembre, vengas y lo presentas en el programa, o desde ese lugar en el que estás, lo presentes en el programa. ¿Qué título tiene el libro? Bueno, aún es un título secreto porque hablará del personaje en cuestión, el que ha escrito este diario, pero camino con todas.
con toda sinceridad lo que te puedo decir que será un libro que romperá los paradigmas de lo que hasta este momento se conoce del Cártel de Sinaloa, porque es un libro que habla de los últimos 30 años de historia del Cártel de Sinaloa desde adentro, desde una garganta profunda, un capo importante que fue testigo de todos estos acontecimientos y que habla paso por paso qué es el cártel, cuál es su principal propósito, cómo trafican drogas todos los días, drogas que llegan hasta el continente australiano. Solo por darte un pequeño resumen, estamos hablando de una organización criminal que tiene presencia en más del 50% del planeta. O sea, prácticamente en todas partes. Así es, Camilo, tiene prácticamente invadido todo lo que es América, excepto Groenlandia. Tal vez a los narcos de sinaloenses no les gusta mucho el frío. Claro. Tienen prácticamente presencia en Europa mediterránea. Peor imposible. Central y balcánica, todo Rusia, China, Corea, Anabel, querida. Muchas gracias, un abrazo grande desde Miami. Buenas noches. Otra conversación. Gracias.